Aquí tengo una preguntita muy corta pero muy interesante que hace Hugo Cornejo. ¿Qué es el bosón de Higgs? Es una partícula muy especial que ha sido recientemente descubierta en un experimento muy importante, que es el experimento LHC, de las siglas Large Hadron Collider, en el CERN. Tiene una misión súper importante. Su descubrimiento tiene la relevancia de haber cerrado la tabla que se había predicho en lo que se llama el modelo estándar de la física de partículas. Este es el bosón de Higgs y era el eslabón perdido que se ha dicho durante muchísimos años respecto del resto que componen las partículas llamadas del modelo estándar, que os resumo en general son los quarks, que son las partículas de las que están compuestos los protones, por ejemplo. Luego tenemos los leptones, que es otro tipo de partículas. Los quarks y los leptones componen toda la materia que conocemos. Por ejemplo, dentro de un protón tenemos sus quarks. Dentro del núcleo tenemos esos protones que a su vez están dentro de los quarks. Y el núcleo atómico está rodeado de electrones formando los átomos, que son las otras partículas, los electrones, las otras partículas elementales. Es decir, que quarks y leptones forman toda la materia. Por otra parte, tenemos las partículas elementales de interacción, que son los responsables, los mediadores de las interacciones, que son de tres tipos: la fuerte, entre quarks; la electromagnética, mediada por un fotón, entre partículas cargadas; y luego tenemos las interacciones débiles, mediadas por un bosón Z y un bosón W. Entre todas las partículas, quarks y leptones experimentan la fuerza débil. Y la última partícula que se predecía en el modelo estándar de las partículas elementales era el bosón de Higgs. Durante muchos años hemos estado esperándola y recientemente, como digo, en el 2012, julio del 2012, hubo un boom a nivel internacional con el anuncio de que se había descubierto el bosón de Higgs. ¿Por qué es tan importante o por qué es tan fundamental el haber encontrado esta partícula? Resulta que esta partícula tiene una misión muy especial: generar la masa o explicar la masa del resto de las partículas elementales. ¿Y cómo podemos entender esto? Para entender esto hace falta el concepto de campo. Hay una dualidad entre onda y partícula, o sea, toda partícula tiene asociada una onda y toda onda tiene asociada una partícula. Este es un concepto de física cuántica. Toda partícula tiene asociada ondas y por tanto un campo a su alrededor. Un campo a su alrededor quiere decir que hay una cierta variable, una magnitud que sienten otras partículas cuando están en presencia de ese campo. O sea, la idea de campo, la propia palabra, significa que hay una distribución espacial que hace que las demás, cuando están en ese campo, experimenten o sientan algo. Campo electromagnético es el ejemplo típico de que si un electrón está por aquí viajando, genera un campo electromagnético a su alrededor, y otras partículas que entraran en ese campo electromagnético sentirían el campo electromagnético, si está encargado. El campo de Higgs cubre todo el espacio, hace que otras partículas, cuando atraviesan ese campo, simplemente están en él, experimenten algo. ¿Y qué es lo que experimentan? Pues la forma en como a mí me gusta contarlo es de la siguiente forma: experimentan una especie de fricción, como si estuvieran inmersos en un fluido viscoso, en un líquido viscoso, de forma que esa fricción que sienten, cuanto más fuerte es, más masa se le asocia a esa partícula. Es decir, la masa que es generada para esa partícula que atraviesa ese campo va a ser mayor, y cuanto mayor es la fuerza con la que siente al bosón de Higgs, por decirlo así. Tengo un dibujo que a mí me gusta mucho usar y que lo he hecho yo misma, por supuesto es figurativo, no es la realidad, que a mí me gusta porque yo creo que transmite muy bien la intuición. Ese campo ofrece una resistencia al resto de las partículas a estar o atravesarlo, ¿no? De forma que cuanto mayor resistencia siente la partícula al pasar por ese campo del Higgs, más masa se genera para esa partícula. Esta generaría una masa más pequeña y esta generaría una masa más pequeña. En resumen, un campo de Higgs lo podemos entender como un campo que rellena todo el vacío y que afecta al resto de las partículas dotándoles de masa. Y cuanto más interacción hay, cuanto más fuerza sienten, más masa se genera, y viceversa. Cuanto menos fuerza sienten, menos masa se genera. Por lo tanto, el papel del bosón de Higgs es bien importante y ha sido en generar masas para otras partículas. Me podéis preguntar, ¿pero entonces el bosón de Higgs tiene masa? Pues sí, y se ha medido experimentalmente. ¿Cuánto tiene de masa el bosón de Higgs? Pues aquí no lo veis porque es muy chiquitito, pero el bosón de Higgs se ha medido experimentalmente en el CERN y pesa 125 veces la masa de un protón. Y para terminar, deciros que es un gran misterio porque desconocemos muchas cosas del bosón de Higgs. Es decir, hoy en día
día se cree, yo soy una de las personas que lo creo, que averiguar realmente qué es el bosón de Higgs puede conducirnos a nuevas avenidas en la física fundamental y nos puede dar soluciones probablemente a otras preguntas que hay abiertas. No sabemos si tiene que ver con nuevas fuerzas, nuevas dimensiones, la materia oscura, pues puede ser el portal, se dice hoy en día así, el portal a nueva física, y por eso es tan importante estudiar esta partícula.